¡Alto ahí! ¿Sabías que el mar es el lugar más desconocido del planeta? Más misterioso que el propio espacio. Hoy vas a descubrir criaturas que parecen sacadas de una pesadilla, pero que durante siglos los marineros juraron haber visto con sus propios ojos. Y antes de sumergirnos, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias prohibidas que nos recuerdan que el océano aún guarda secretos que podrían cambiar todo lo que creemos. Imagina estar en un barco y ver que el agua comienza a burbujear, como si algo gigante emergiera desde el fondo. Los marineros sabían lo que eso significaba. Ángel Kraken estaba cerca. No era un simple calamar. Se decía que era tan inmenso como una isla, con ojos del tamaño de ventanas y tentáculos que podían hundir un navío entero en cuestión de segundos. En mapas antiguos incluso se escribía: aquí hay monstruos, para advertir a los navegantes. Lo más inquietante es que esta leyenda no nació de la nada. Los pescadores nórdicos hablaban de él con verdadero terror y lo describían como una certeza, no como un cuento. Siglos más tarde, en pleno siglo XXI, se filmó por primera vez a un calamar gigante real, lo que hizo que muchos se preguntaran si el mito del Kraken tenía algo de verdad. Y si esos marineros realmente habían visto a una criatura colosal que la ciencia apenas empieza a reconocer. Hoy el Kraken sigue presente en películas, videojuegos, música y hasta botellas de ron, porque la idea de un monstruo escondido en las profundidades sigue erizándonos la piel. ¿Es real? Tal vez no, pero el océano cubre más del 80% del planeta y conocemos menos del 10% de sus secretos. Así que, ¿y si el Kraken nunca desapareció, sino que simplemente sigue esperando en algún rincón oscuro, donde nadie se atreve a mirar demasiado profundo? Entre todas las leyendas marinas, hay una que hiela la sangre en Jay, Ramongander, la serpiente tan inmensa que rodea la tierra mordiéndose la cola. No era vista como un simple monstruo, sino como un presagio del fin del mundo. Los antiguos vikingos creían que cuando la bestia emergiera de las aguas, comenzaría el Ragnarok, la destrucción de todo. Y sí, este monstruo no es cualquier criatura, es hijo del mismísimo Loki, hermano de Fenrir, y él se decía que dormía bajo las olas esperando su momento, pero en el día final ascendería y se enfrentaría al dios del trueno. Thor lograría matarlo, pero daría solo 9 pasos antes de caer por el veneno de la serpiente. Esa profecía convirtió a J. Ramongander en un símbolo de inevitabilidad. Incluso los dioses no podían escapar a su destino. Para los marineros nórdicos, el mar no solo ocultaba criaturas peligrosas, sino fuerzas cósmicas imparables. Lo curioso es que la idea de una serpiente marina no se limitaba a la mitología. Durante siglos, pescadores noruegos e islandeses contaron haber visto enormes serpientes deslizándose bajo el agua. En el siglo XIX, todavía había relatos de criaturas del tamaño de un pueblo entero nadando en la costa. Estos testimonios alimentaron aún más la leyenda, haciendo que la línea entre mito y realidad se volviera cada vez más difusa. Hoy J. Ramongander aparece en videojuegos como God of War o Assassin's Creed y sigue siendo un ícono de destrucción imparable. No es solo un monstruo, es la personificación del miedo a algo que crece sin que lo notemos, hasta envolvernos por completo. ¿Existe realmente? Probablemente no, pero la sola idea de que una criatura pueda rodear nuestro mundo mientras nadie lo ve sigue siendo aterradora y poderosa en nuestra imaginación. Entre todas las criaturas del mar, hay una que no es solo mito: el megalodón. Un tiburón prehistórico que podía medir más de 18 metros, con mandíbulas capaces de destrozar un coche como si fuera papel. Sus dientes, del tamaño de la palma de una mano, se han encontrado en todos los continentes. Imagina navegar y saber que bajo tu barco podría estar un depredador tan silencioso que ni siquiera escucharía su ataque hasta que fuera demasiado tarde. Se cree que cazaba ballenas, delfines y hasta otros tiburones, dominando los océanos hace millones de años. Los fósiles hallados en costas de Estados Unidos, Perú y Japón muestran que el megalodón habitaba aguas poco profundas, muy cerca
de donde hoy nadamos. Lo más inquietante es que algunos dientes fósiles están tan bien conservados que parecen recientes, lo que alimenta la duda y si aún sobrevive en las profundidades inexploradas. El nombre megalodón significa literalmente diente gigante, y con razón algunos alcanzaban los 18 centímetros. Este monstruo no solo gobernó los mares, también se convirtió en un ícono de la cultura popular. Películas, videojuegos y documentales falsos lo han devuelto a la vida una y otra vez. Y aunque la ciencia afirma que se extinguió hace más de 2 millones de años, la imaginación colectiva insiste en que algo tan colosal no pudo desaparecer del todo. Tal vez lo que más aterra del megalodón no es que existiera, sino que sabemos con certeza que fue real. A diferencia de otros mitos marinos, este depredador dominó los océanos y dejó huellas claras de su reinado. Pensar que bajo las aguas podría esconderse aún un descendiente desconocido nos conecta con el miedo más primitivo, aunque el océano no es nuestro, sino territorio de gigantes que esperan en silencio. Tal vez lo que más aterra del megalodón no es que existiera, sino que sabemos con certeza que fue real. A diferencia de otros mitos marinos, este depredador dominó los océanos y dejó huellas claras de su reinado. Pensar que bajo las aguas podría esconderse aún un descendiente desconocido nos conecta con el miedo más primitivo, aunque el océano no es nuestro, sino territorio de gigantes que esperan en silencio. En Japón existe una leyenda que provoca escalofríos entre los pescadores en el Umivi-zu, cuyo nombre significa Monjederu, M-E-R-U. Se dice que aparece cuando la tormenta termina y el océano queda en un silencio inquietante. Algunos lo describen como una figura colosal, oscura y sin rostro, emergiendo de la niebla. Otros aseguran que es solo una cabeza gigantesca que observa desde el agua, pero todos coinciden en lo mismo. Su llegada anuncia desastre. Según el folclore, el Yumibe-zu hundía barcos con un solo movimiento. A veces pedía un balde a los marineros. Si le daban uno normal, lo usaba para inundar la nave. La única manera de sobrevivir era entregarle un cubo sin fondo, lo que lo confundía el tiempo suficiente para huir. Esta peculiar trampa muestra cómo los antiguos intentaban dar explicación a fenómenos inexplicables, con ingenio y superstición a partes iguales. Las historias varían sobre su tamaño. Algunos lo comparaban con la altura de una vela, otros lo veían tan grande como una montaña. Lo cierto es que el Yumibi-zu se convirtió en parte de la cultura japonesa y, con el tiempo, pasó a mangas, animes y videojuegos. Siempre aparece en escenas donde la calma repentina del mar se convierte en una amenaza silenciosa, recordándonos que lo desconocido es muchas veces más aterrador que lo visible. Aunque la ciencia moderna dice que no existe, el mito del Yumibi-zu persiste. Cuando los marineros notaban que el viento cesaba y el mar quedaba inmóvil, no pensaban en un fenómeno natural, sino en un gigante observando desde las profundidades. El silencio absoluto en medio del océano aún despierta ese temor ancestral en que hay algo enorme, invisible y paciente, esperando el momento justo para mostrarse. Entre los monstruos marinos menos conocidos, hay uno que los pescadores costeros susurraban con miedo: el Sea Eater, o devorador del mar. No llega con olas ni rugidos, simplemente aparece. Se describe como una masa oscura, enorme, sin forma definida, con piel lisa como la de una foca y una boca gigantesca que ocupa la mitad de su cabeza. Nadie habla de ojos, solo de un vacío hambriento que engulle todo lo que encuentra. Los primeros relatos provinieron de Escandinavia y del norte de Canadá, donde marineros aseguraban que barcos enteros desaparecían sin dejar rastro. No había tormenta, ni ruido, ni lucha, simplemente el mar se tragaba la embarcación. Para muchos, no era un ataque de rabia, sino un destino inevitable. El Sea Eater no cazaba, solo emergía debajo de los barcos y los hacía desaparecer como si el océano decidiera no devolverlos jamás. Este ser nunca alcanzó la fama de otros monstruos marinos,
pero su rareza lo hizo más inquietante. Aparece ocasionalmente en foros de internet, relatos de terror y videos de aficionados. Quienes aseguran haberlo visto casi nunca dan detalles, como si describirlo fuera peligroso o incluso prohibido. Esa ausencia de testimonios concretos lo convierte en un enigma aún más perturbador que las leyendas más conocidas. ¿Existe realmente? La ciencia dice que no, pero pensemos en esto. Gran parte del océano sigue sin explorarse, y en las profundidades hay lugares donde ni la luz llega. Si algo como él, sea ITER, habita allí, podría haber perfeccionado el arte de esperar en silencio. Y esa idea basta para entender por qué los pescadores, al ver un mar demasiado calmo, recordaban su nombre con un escalofrío en la espalda. En Canadá, entre la neblina del lago Okanagan, se esconde una de las leyendas más queridas y aterradoras, An Ogopogo. Se describe como una criatura serpentiforme, con piel oscura y brillante. Cabeza pequeña, parecida a la de un caballo, y un cuerpo ondulante que puede alcanzar hasta 15 metros. Para muchos, es simplemente el monstruo del lago canadiense, aunque su origen es mucho más antiguo y místico que una simple historia de turistas. Los pueblos originarios Syilx contaban que en las aguas vivía un espíritu llamado N-Haite, que exigía ofrendas para permitir un cruce seguro. Con el tiempo, ese mito evolucionó en la figura de un monstruo acuático, al que más tarde llamaron Ogopogo. La primera gran oleada de testigos llegó en 1926, cuando decenas de personas aseguraron haber visto una figura extraña nadando en el lago. Desde entonces, los avistamientos no han dejado de crecer. Existen fotos borrosas, videos inestables y relatos contradictorios, pero todos tienen algo en común: una criatura alargada que se desliza bajo la superficie. Incluso la ciudad quelona levantó una estatua de Ogopogo en versión caricaturesca para atraer visitantes. De hecho, muchos lo llaman el Nessie canadiense, pues su leyenda es casi tan popular como la del monstruo del lago Ness en Escocia. Es un pez gigante, un esturión o tal vez una especie prehistórica escondida. Los científicos creen que los avistamientos son olas, reflejos de luz o troncos flotando. Sin embargo, la duda sigue viva. Tal vez un día aparezca una grabación clara que cambie todo lo que sabemos. Hasta entonces, Ogopogo seguirá siendo ese guardián misterioso que convierte un lago tranquilo en escenario de lo imposible. En 1997, micrófonos submarinos captaron un sonido tan potente que se registró a más de 4.8 kilómetros de distancia. Lo llamaron The Bloop. Nadie sabía que lo había producido. No se parecía a ningún animal marino conocido ni a un ruido de máquinas humanas. Para muchos, fue la prueba de que en las profundidades existe una criatura gigantesca, un monstruo oculto que se reveló por un instante en forma de eco aterrador. Lo más inquietante es que la ubicación de aquel sonido coincidía con las coordenadas que H. Lovecraft usó para situar Erelae, la ciudad sumergida donde dormía Cthulhu. Esa coincidencia encendió la imaginación de los fanáticos del terror cósmico y de los cazadores de críptidos. ¿Había despertado algo antiguo y colosal bajo los hielos del Pacífico Sur? El misterio creció, y con él, las teorías que convertían al bloop en una señal del abismo. Años después, los científicos sugirieron que se trataba del sonido de un glaciar rompiéndose bajo el agua. Una explicación razonable, sí, pero muchos no quedaron convencidos. El bloop era demasiado intenso, demasiado extraño. La idea de que un simple hielo pudiera sonar como un rugido monstruoso parecía poco satisfactoria para quienes ya habían aceptado la posibilidad de un titán marino escondido. Hoy el bloop sigue siendo tema de debate en foros, documentales y teorías conspirativas. Para unos, fue solo un fenómeno natural. Para otros, la huella acústica de una criatura inimaginable. Lo cierto es que ese sonido logró algo extraordinario: a recordar al mundo que el océano guarda secretos insondables y que quizás aún no hemos escuchado todos los rugidos de lo desconocido. Entre todos los lagos del mundo, pocos despiertan tanta fascinación como el lago Ness.
en Escocia. Allí se dice que habita Nessie, un ser enorme con cuerpo oscuro, largo cuello y apariencia que recuerda a un crótalo prehistórico. Desde hace siglos, habitantes y visitantes aseguran haber visto su silueta ondulándose sobre las aguas. Cada avistamiento refuerza la leyenda, haciendo que Nessie sea uno de los monstruos acuáticos más famosos del planeta. El primer registro oficial de la criatura data del año 565, cuando el monje irlandés San Columba encontró un ser gigante en un río que desembocaba en el lago. Con los años, las historias se multiplicaron y en 1933 una fotografía conocida como la foto de Ruchiriano desató la fascinación mundial. Aunque luego se comprobó que era un fraude, el interés por Nessie nunca desapareció. La curiosidad y el misterio mantuvieron viva la leyenda durante décadas. Testigos aseguran que puede medir hasta 10 metros de largo, con cabeza similar a la de un reptil y aletas que se asoman en el agua. La combinación de relatos históricos, fotografías dudosas y fenómenos naturales crea un ambiente perfecto para la imaginación. Los investigadores y turistas se sienten atraídos por el lago no solo por su belleza, sino por la posibilidad de encontrarse con lo imposible. ¿Existe Nessie realmente? Cada quien puede tener su propia respuesta. La ciencia aún no ha encontrado pruebas sólidas, pero eso no impide que el mito crezca y se renueve. Lago Ness sigue siendo un imán para aventureros, buscadores de misterios y amantes de lo inexplicable, recordándonos que, a veces, la leyenda tiene más fuerza que la evidencia. Mesu. Cuando pensamos en sirenas, imaginamos la versión de cuentos a mujeres bellas con cola de pez cantando sobre rocas. Pero la historia original es mucho más oscura. En las leyendas nórdicas y celtas, las sirenas eran depredadoras letales que atraían a los marineros con cantos hipnóticos. Sus voces desviaban barcos hacia los arrecifes, provocando naufragios y desapariciones misteriosas de tripulaciones enteras. No siempre tenían cola. Los relatos antiguos las describen como criaturas mitad mujer, mitad ave, con garras afiladas y ojos brillantes que reflejaban la oscuridad del mar. Con el tiempo, estas figuras se fusionaron con la imagen de la doncella marina, creando el híbrido que hoy conocemos. La magia peligrosa de su canto y su belleza mortal las convertía en un recordatorio de que lo que parece atractivo puede esconder muerte. El mito de las sirenas se suavizó con la cultura popular. Películas y cuentos modernos muestran a la sirena como inocente y soñadora, pero algunas producciones recientes recuperan su versión original en seres peligrosos y seductores. Esto mantiene viva la leyenda y demuestra cómo el folclore puede evolucionar y adaptarse, preservando la esencia de sus advertencias iniciales. ¿Existen realmente? La ciencia dice que no, pero historias de desapariciones, avistamientos extraños y grabaciones submarinas misteriosas siguen alimentando la creencia. Las sirenas viven en nuestra imaginación y en cada rincón de lo desconocido, recordándonos que el océano guarda secretos que, aunque invisibles, pueden ser tan aterradores como fascinantes. Empezamos con Titanoboa, la serpiente prehistórica que podía medir hasta 15 metros y pesar más de 1 tonelada. Vivió hace unos 60 millones de años en los pantanos tropicales de Colombia después de la extinción de los dinosaurios. Este gigante no mordía, aplastaba a sus presas con fuerza suficiente para romper huesos. Sus fósiles, encontrados en 2009, revelan un depredador que gobernaba su ecosistema y despierta la imaginación de quienes sueñan que aún podría acechar en la Amazonía. Luego tenemos a el Gran Maha, un monstruo marino moderno, enorme, de unos 670 metros de largo, según relatos en internet. Con 6 pequeños ojos blancos y una boca colosal llena de dientes afilados, habita las profundidades del Ártico. Su aparición se asocia a misteriosos sonidos submarinos y sombras captadas en expediciones. Aunque no hay pruebas científicas,
La combinación de testimonios y registros digitales lo convierte en uno de los seres míticos más fascinantes de la era digital. Finalmente, Ningen, un humanoide gigante y blanco, reportado por pescadores japoneses desde los años 2000 en aguas antárticas. Sin rostro, con extremidades largas y hasta 30 metros de longitud, Ningen parece salido de una pesadilla. Su leyenda se expandió por internet a través de fotografías borrosas, videos y relatos de tripulaciones científicas, alimentando debates y documentales falsos. Lo más inquietante, nunca se ha encontrado evidencia tangible. Estas tres criaturas muestran la fascinación humana por lo desconocido. Desde la era prehistórica hasta los misterios digitales actuales, nos recuerdan que el océano y la naturaleza esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Aunque Titanoboa, el Gran Maja y Ningen pueden no existir hoy, su leyenda persiste alimentando nuestro miedo, curiosidad y admiración por lo inexplicable. Estas tres criaturas muestran la fascinación humana por lo desconocido. Desde la era prehistórica hasta los misterios digitales actuales, nos recuerdan que el océano y la naturaleza esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Aunque Titanoboa, el Gran Maja y Ningen pueden no existir hoy, su leyenda persiste alimentando nuestro miedo, curiosidad y admiración por lo inexplicable. Si te fascinó este viaje por los misterios del océano y quieres descubrir más criaturas increíbles y leyendas prohibidas, suscríbete a nuestro canal Teorías Prohibidas y activa la campana de notificaciones. Cada semana traemos historias que desafían la realidad y te sumergen en lo desconocido. No te pierdas los próximos videos and secretos ocultos, monstruos legendarios y misterios que el mundo intenta olvidar. Te esperan aquí. Únete a nuestra comunidad de exploradores del misterio.